Mi nombre es Mario Castañeda y durante un tiempo fui guardia de seguridad en un hospital pequeño, de esos que casi nadie recuerda cuando habla de la ciudad. No era un lugar importante, no aparecía en las noticias ni en los mapas grandes. Era apenas un punto discreto entre casas viejas y una carretera que nunca terminaba de decidir si llevaba a algún lado. Llegué allí por recomendación de una amiga. Me dijo que necesitaban a alguien tranquilo, alguien que no hiciera preguntas innecesarias. Yo era eso. Nunca fui de buscar problemas ni de levantar la voz. Acepté el trabajo porque necesitaba estabilidad y porque, para ser sincero, me gustaba la idea de cuidar un lugar donde la gente iba a sanar, aunque no siempre lo lograra. El hospital era pequeño en todo sentido. Pocas camas, poco equipo médico. Pasillos cortos que se recorrían en minutos. No había grandes emergencias ni conflictos. Las noches eran silenciosas y largas, y la mayoría del tiempo no había nada que reportar. Ni robos, ni peleas, ni gritos. Ese silencio, con el tiempo, se vuelve una presencia. Mi puesto estaba afuera, en una caseta improvisada. En realidad era una casa pequeña abandonada que quedaba justo frente a la entrada principal. Con permiso del director, la limpié, acomodé una silla, una mesa vieja y una radio. Era más cómodo que quedarme de pie toda la noche. Allí hacía mis rondines, vigilaba la entrada y escuchaba música para no quedarme dormido. La radio era vieja, pero funcionaba bien. Me acompañaba como una voz lejana que no pedía nada. Aquella noche parecía igual a todas. El aire estaba quieto. No hacía frío ni calor. El cielo estaba oscuro, sin luna visible. Yo estaba sentado en la silla, girando lentamente el dial de la radio, buscando una estación que no se perdiera entre interferencias. Fue entonces cuando lo vi. Un chico joven caminaba hacia la entrada del hospital. No corría, no parecía alterado. Vestía ropa sencilla y tenía el rostro pálido, aunque en ese momento no me pareció extraño. Mucha gente se ve así bajo las luces blancas del hospital. Se acercó y me saludó con educación. Me preguntó si sabía dónde podía encontrar un taxi. Le respondí con calma. Le expliqué que por esa zona casi no pasaban taxis, pero que podía bajar una pequeña colina que estaba justo saliendo del hospital. Le dije que al final del camino había una autopista pequeña donde solían pasar algunos. Mientras hablábamos, noté algo raro. La radio empezó a llenarse de estática. No una interferencia normal, era un ruido espeso, como si alguien hubiera arrancado la voz del aire. Giré el dial sin éxito. El chico siguió sonriendo como si no oyera nada extraño. Me dio las gracias y dijo que iría por su cuenta. Lo vi alejarse por el camino sin apurarse. Cuando desapareció de mi vista, la radio volvió a la normalidad. La música regresó como si nada hubiera pasado. Pensé que había sido una coincidencia, nada más. Me levanté para continuar con mi ronda. No habían pasado ni 5 minutos cuando escuché una voz detrás de mí. Una mujer me pidió ayuda. Me giré y la vi. Estaba de pie, a pocos pasos. Vestía de blanco, un vestido sencillo, limpio, demasiado claro para una noche así. Su piel era muy pálida y su cabello oscuro caía en ondas suaves sobre sus hombros. Había algo en ella que no encajaba, aunque en ese momento no supe decir qué. Me preguntó si estaba perdida. Dijo que no sabía dónde se encontraba. Me pidió que le indicara dónde podía tomar un taxi. Recuerdo haber pensado que era extraño. 2 personas preguntando lo mismo con tan poca diferencia de tiempo. Pensé que tal vez había una fiesta cerca o algún evento que desconocía. Le respondí lo mismo que al chico. Le indiqué la colina, el camino, la autopista. Ella me dio las gracias con una voz suave y se marchó caminando despacio, igual que él. La radio volvió a fallar unos segundos, luego se estabilizó. Me quedé mirando el camino por donde se había ido. Sentí una incomodidad leve, como cuando uno olvida algo importante pero no logra recordarlo. Sacudí la cabeza y regresé a mi puesto. Minutos después, una enfermera salió del hospital y me llamó por mi nombre. Su rostro mostraba cansancio.
Me dijo que necesitaba ayuda para mover unos cuerpos en la morgue. Explicó que no era una morgue forense y que los cadáveres debían ser trasladados pronto a otra instalación. Acepté sin hacer preguntas. No era la primera vez que ayudaba. En un hospital, incluso uno pequeño, la muerte también trabaja de noche. Caminamos por los pasillos fríos. Ese olor dulce y metálico que solo existe allí nos acompañó todo el trayecto. Un olor que no se olvida y que, con el tiempo, se queda pegado a la memoria. Llegamos a la morgue. Había 2 cuerpos cubiertos con sábanas blancas. La enfermera me pidió que la ayudara a subirlos a las camillas con ruedas. Su voz era profesional, pero cansada, como si cada palabra pesara un poco más que la anterior. Levantamos el primer cuerpo. Era ligero, demasiado ligero. Cuando lo colocamos sobre la camilla, la sábana se deslizó un poco y dejó ver su rostro. Sentí que el aire se me iba del pecho. Era el chico, el mismo que minutos antes me había preguntado por un taxi, el mismo rostro pálido, la misma expresión tranquila, como si todavía estuviera esperando algo. Quise decir algo, pero no pude. Me dije que era una coincidencia, que estaba cansado, que la noche juega con la mente. Levantamos el segundo cuerpo, aún más ligero. La sábana volvía a moverse. Era ella, la mujer de blanco. El mismo cabello ondulado, la misma palidez, la misma calma imposible. Esta vez no pude engañarme. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Sentí frío. Un frío que no tenía que ver con la temperatura. Le pregunté a la enfermera quiénes eran. Me dijo que habían muerto en un accidente en la carretera la noche anterior. 2 jóvenes. Impacto directo, sin sobrevivientes. La escuché, pero mi mente estaba en otro lugar, en la radio, en la estática, en las preguntas idénticas, en el camino que les había indicado. No dije nada más. Ayudé a empujar las camillas hasta la salida de la morgue. Mis manos temblaban, aunque traté de que no se notara. Esa noche regresé a mi caseta con una certeza que me pesaba en el pecho. Había hablado con personas que no sabían que estaban muertas. Y la noche, silenciosa como siempre, parecía observarme en silencio. Después de salir de la morgue no fui capaz de volver a sentarme de inmediato. Me quedé de pie junto a la caseta, mirando el suelo, como si allí hubiera quedado algo mío. La radio seguía encendida. La música sonaba normal, casi alegre, y eso me molestó más que la estática. Me parecía una falta de respeto que el mundo siguiera igual cuando para mí ya no lo era. Me senté al final, pero no apoyé la espalda en la silla. Sentía que si me relajaba demasiado, algo iba a ocurrir. No sabía qué, solo tenía esa sensación antigua que aparece cuando uno entiende que cruzó una línea sin darse cuenta. Pensaba en el camino que les había indicado, la colina, la autopista. Pensaba en lo natural que había sido para mí ayudarlos, en lo automático del gesto. Y también pensaba en sus miradas. Ninguno parecía asustado, ninguno parecía desesperado. Solo estaban perdidos. Eso fue lo que más me dolió. No buscaban auxilio, buscaban orientación. La enfermera no volvió a hablar del tema. Al cruzarnos más tarde en el pasillo me saludó como siempre. Su mundo seguía funcionando con una lógica distinta. Para ella esos cuerpos eran parte de un procedimiento. Para mí, ya no podían ser solo eso. El resto de la noche pasó lenta. Cada ruido me hacía girar la cabeza. Cada sombra parecía alargarse más de lo normal. En un momento la radio volvió a llenarse de estática sin razón aparente. No había nadie cerca. No había movimiento en la entrada. Apagué la radio. El silencio fue peor. Empecé a recordar detalles que antes me habían pasado desapercibidos. El chico no había preguntado por el hospital. No había mostrado dolor. La chica no parecía confundida en el sentido habitual. Era más bien una confusión suave, como la de alguien que despierta en un lugar extraño y todavía no entiende del todo qué pasó. Me pregunté cuánto tiempo llevaban vagando, si había sido la primera vez que se acercaban a alguien, si otras personas los habían visto sin darse cuenta de lo que eran. También me pregunté algo que me dio vergüenza admitir, si yo había hecho bien en ayudarlos. Durante los días siguientes, intenté convencerme de que todo había sido producto del cansancio, de una coincidencia macabra amplificada por el ambiente del hospital.
Pero la radio empezó a fallar con más frecuencia, siempre de noche, siempre cuando el lugar estaba completamente en calma. A veces la estática venía acompañada de una sensación extraña. No miedo, no exactamente. Era más bien una tristeza repentina, como si algo cercano estuviera esperando ser reconocido. Una noche, mientras hacía mi rondín, creí ver una figura blanca al final del pasillo exterior. Parpadeé y ya no estaba. Otra noche escuché pasos suaves cerca de la caseta, pero al salir no había nadie. Nunca volvieron a preguntarme por un taxi. Eso también me inquietó. Empecé a pensar que tal vez ya habían encontrado el camino, o que habían entendido algo que yo todavía no. Un par de semanas después, mientras ayudaba a mover suministros, escuché a dos enfermeras hablando en voz baja. Decían que el hospital se sentía raro por las noches, que había zonas más frías de lo normal, que algunas luces parpadeaban sin motivo. Una de ellas dijo que sentía que alguien observaba desde los pasillos vacíos. No me acerqué a la conversación. No quería alimentar mis propios miedos con palabras ajenas, pero algo dentro de mí se apretó. Empecé a quedarme más tiempo despierto, a evitar la radio, a mirar seguido hacia la colina. El camino estaba siempre vacío, silencioso, como si nunca hubiera sido usado. Una noche soñé con ellos. Estaban de pie frente a mí. No tenían heridas visibles, no estaban ensangrentados, parecían más vivos que en la morgue. Me miraban con una mezcla de gratitud y reproche que me dejó sin aire. Querían decirme algo, pero yo no lograba escucharlos. Desperté sudando. Al día siguiente pedí cambiar de turno. Dije que necesitaba trabajar de día. No expliqué más. El director aceptó sin preguntar. Tal vez él también sentía algo que prefería no nombrar. Antes de dejar el turno nocturno definitivamente, volví a sentarme en la caseta una última noche. La radio estaba apagada, el hospital dormía. Miré la colina durante largo rato. Por primera vez sentí que no estaba solo. No vi a nadie, no escuché voces, pero la presencia era clara. Como cuando uno sabe que alguien está detrás sin necesidad de girarse. Hablé en voz baja, no sé por qué. Dije que lo sentía, que no había sabido, que esperaba que encontraran su camino. La radio, apagada, emitió un leve chasquido. Luego, nada. Nunca volví a trabajar de noche en ese hospital. Tiempo después me fui de la ciudad. Aún así, hay noches en las que el sonido de la estática me pone la piel de gallina, y cada vez que veo una carretera oscura, pienso en dos jóvenes caminando sin saber que ya no pertenecen a ningún lado. No sé si los ayudé o si los condené a seguir buscando. Solo sé que desde entonces aprendí algo que nadie te enseña. A veces los muertos no quieren asustar a los vivos. Solo quieren que alguien les diga por dónde seguir. Pasaron años desde aquella noche y aún así el recuerdo nunca perdió nitidez. No se volvió borroso ni se acomodó con el tiempo. Hay cosas que no envejecen dentro de uno. Se quedan quietas, esperando el momento exacto para volver a doler. Nunca regresé a trabajar como guardia nocturno. Conseguí otros empleos, otros horarios, otros lugares donde el silencio no tuviera ese peso. Pero el hospital siguió apareciendo en mis pensamientos, sobre todo cuando la noche era demasiado tranquila o cuando una radio cercana comenzaba a fallar sin razón. Durante mucho tiempo evité hablar de ello, no por miedo a que no me creyeran, sino porque yo mismo necesitaba creer que había una explicación sencilla, que todo podía ordenarse con lógica, que los muertos se quedaban donde debían quedarse. Pero la memoria no coopera con esas mentiras. A veces recordaba la expresión del chico. No era angustia lo que había en su rostro, era desconcierto. Como si hubiera despertado en mitad de un camino sin recordar cómo había llegado allí. La chica tenía algo distinto. En ella había una calma triste, como si intuyera que algo estaba mal, pero todavía no pudiera nombrarlo. Pensaba en eso y algo se me apretaba en el pecho. Con los años entendí que no me buscaron por casualidad. No fue mala suerte ni coincidencia. Me encontraron porque estaba despierto, porque estaba disponible, porque esa noche yo era alguien dispuesto a escuchar,
aunque no supiera lo que estaba oyendo. Eso es lo que más me pesa. No el miedo, sino la responsabilidad. A veces me preguntaba qué habría pasado si les hubiera dicho otra cosa, si les hubiera pedido que esperaran, si los hubiera acompañado. Pero esas preguntas no llevan a ningún lugar. El pasado no cambia aunque uno lo mire desde todos los ángulos posibles. Lo único que cambia es uno. Aprendí a mirar distinto a la gente que parece perdida, a no juzgar tan rápido, a entender que no todos saben dónde están parados, ni siquiera cuando caminan con seguridad. Hay quienes siguen avanzando por inercia, incluso después de que algo dentro de ellos ya se rompió. Nunca volví a verlos, ni al chico ni a la chica. Nunca los soñé de nuevo. Tal vez encontraron su camino. Tal vez comprendieron lo que había pasado. Tal vez alguien más los ayudó donde yo no supe cómo. Quiero creer eso. Pero hay noches muy específicas en las que el aire se vuelve espeso y los sonidos se distorsionan apenas. En esas noches recuerdo la estática, el vestido blanco, la pregunta repetida. Recuerdo la morgue y esas sábanas que se deslizaron como si el mundo quisiera obligarme a mirar. Y entonces entiendo algo que antes no podía. La tristeza más grande no fue el miedo, fue saber que murieron sin darse cuenta. Que lo último que hicieron fue buscar un taxi para seguir adelante. Desde entonces, cada vez que alguien me pide ayuda para orientarse, no importa dónde esté ni la hora que sea, me detengo. Escucho, miro bien el rostro, respondo con cuidado, como si de verdad importara. Porque importa. No sé qué hay después de la muerte. No sé si los caminos continúan o se apagan, pero sé que nadie debería quedarse atrapado entre un lugar y otro solo porque nadie tuvo tiempo de prestar atención. Esa noche aprendí algo que nunca olvidé. A veces los fantasmas no aparecen para asustarnos. Aparecen porque siguen creyendo que alguien puede ayudarlos. Y cuando no lo logramos, lo que queda no es terror. Es una tristeza profunda, silenciosa, que se queda a vivir con nosotros.